Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice el texto de la Biblia: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vamos a pedirle a Dios. Bendito Dios. Padre, te damos gracias, Padre mío, por esta nueva oportunidad que tú nos concedes, que tú nos ayudas. Te ruego que tú derrames tu gracia, tu espíritu, derrama entendimiento, Señor Jesús, y ayúdanos grandemente hoy en esta tarde. Y gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Yo les quise dar este primer texto como para que nos demos cuenta, si no nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, fracasamos. Cualquier enseñanza que tengamos, o cualquier enseñanza que hayamos aprendido en cualquier otra congregación, si no tiene el fundamento sobre los apóstoles y profetas, tiene que caer. La católica tiene fundamentos sobre la arena y tienen que caer tarde o temprano. Si no está en los apóstoles o los profetas, no funciona de verdad. Es donde agarramos 1 kilo de frijol. Esto es de los apóstoles, esto es de los profetas, y las piedras, estos serán de algún hombre que enseñó esto, pero como que no está en la palabra de Dios. Y así vamos aprendiendo cómo sacar las piedras de los frijoles y nos quedamos solamente con la palabra de Dios. La humanidad entera tiene que aprender esto. A veces nos arraigamos en una religión y decimos, es que allá me bauticé, hermano, es que allí conocí la palabra de Dios, hermano. Es que el que me predicaba, yo sentía que me decía la verdad. Bueno, ¿esa enseñanza que te han compartido lo dice en la Biblia? Pues no lo dice, pero el pastor lo enseñó. Si no lo dice la Biblia, el pastor es un cero a la izquierda. Y no lo hacemos por ofender a nadie, sino que es la verdad. Si no me edifico sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, voy al fracaso. Entonces les mostré este texto bíblico para que lo que vamos a enseñar en esta tarde nos demos cuenta que tiene que estar aquí en las Escrituras. Ahora sí, vamos a analizar a profundidad Hechos 2:38. Dice la Biblia: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a dividirlo en 1, 2, 3. Vamos a dividirlo como en 5 o 6 partes. Este texto de la Biblia. Primero, y Pedro les dijo. Tenemos que darnos cuenta que cuando el apóstol Pedro, antes de recibir el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dijo, aunque me sea necesario dar la vida por ti, Señor, lo haré. Y nos damos cuenta que sin el Espíritu, el apóstol Pedro fracasó. Después de la llenura del Espíritu Santo, el apóstol Pedro da un mensaje que es este, y se empieza a convertir la gente. Entonces, el primer punto que estamos hablando es que el apóstol Pedro, sin el Espíritu, no funciona. Y con el Espíritu viene el poder de Dios y se convierte en 3,000 personas con un solo mensaje. Segundo punto, dice, arrepentíos. Lo que nos quiere dar a entender los apóstoles es que nunca se debe de bautizar a una persona sin antes arrepentirse. Es un error gravísimo. A veces por el afán de ganar almas y almas y almas. Sí, cierto, se ganan montones, pero no se gana calidad. La Biblia dice, arrepentíos. Y cuando dice arrepentíos, yo creo que es para adultos, no es para niños. Porque a un niño le digo, arrepiéntete de tu borrachera, y me dice, nunca me he emborrachado. Arrepiéntete de las drogas, del adulterio, de la fornicación, y dice, ni sé qué es eso. Entonces, cuando dice arrepentíos, es para personas que ya saben discernir. No nos van a engañar. Entonces, arrepentíos tiene que ser antes del bautismo. Tercero, bautícese. Los mismos apóstoles nos llevan a que nunca se ha bautizado a una criatura. Los apóstoles jamás bautizaron a los niños. Jamás les echaron un poco de agua en la cabeza. Jamás los bautizaron sin arrepentimiento. Nunca los bautizaron en los títulos.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jamás ningún apóstol bautizó de esa manera. Cuando dice bautícese, aquí nos está diciendo en el nombre de Jesucristo. Pero el número 4 dice, cada uno de vosotros. Cuando dice cada uno de vosotros, nos está dando a entender que la salvación es personal. Yo no me puedo bautizar por mi padre, ni me puedo bautizar por mi madre, ni me puedo bautizar por mi hijo que ya se murió. El bautismo tiene que ser personal. Yo me arrepiento, vengo a los pies de Cristo, me bautizo y Dios me perdona los pecados. Número 5, en el nombre de Jesucristo. Lamentablemente, y digo la palabra lamentable, porque incluyendo a varios reformadores bautizaron en los títulos. Martín Lutero, Calvino, Caniox, etcétera, etcétera, bautizaron porque así lo entendieron. Pero cuando la Biblia se abre, se entiende y nos muestra que nadie en toda la Biblia, en los 66 libros de la Biblia, no aparece ningún bautismo en los títulos. En el Nuevo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento, solamente aparecen los que están bautizados y menciona un nombre. En el nombre de Jesucristo. Entonces, no hay otro bautismo. Yo tengo que aceptarlo. ¿Quién bautizó así? El apóstol Pedro. ¿Quién era el apóstol Pedro? Era un apóstol. Yo tengo que aceptarlo. ¿Quién más bautizó así? El apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Es uno que ni siquiera era un apóstol, que nada más fue llamado por Dios, y la palabra Pablo significa pequeño, el apóstol más pequeñito, pero que también enseñó lo mismo. Entonces, yo tengo que entender que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, para que entonces pueda existir un perdón de los pecados. Si yo no me bautizo en el nombre de Jesucristo, mis pecados, aunque yo esté leyendo la Biblia, yo esté orando, yo esté ayunando, yo esté visitando, evangelizando, aunque yo esté haciendo todo lo que yo esté haciendo, mis pecados no están perdonados. Salmos 32:1. Porque sí es muy importante el saber si nuestros pecados están perdonados o nuestros pecados no están perdonados, porque no vaya a ser que alguien tenga problemas y no pueda entrar a la vida eterna. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso quiere dar a entender que es un bienaventurado. ¿Quién? Primero que nada, bienaventurado el que lo entiende. ¿Lo entiendo? Que no es en título, sino que es en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahí hay una bienaventuranza. Y como hay una bienaventuranza, entonces, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gracias a Dios que me abrió el entendimiento, lo comprendí, me bauticé en el nombre de Jesucristo y ahora, de todo lo que me he arrepentido, Dios me lo perdona todo. Volvemos a Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y lo último dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros cumplimos todo esto, viene la promesa del Espíritu Santo. Y es donde queremos meternos. Vamos a analizar qué es o cómo es recibir el don del Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y aquí nos dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí nos está diciendo que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, aquí me está diciendo
que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué meto este tema? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nos damos cuenta que nos estamos llenando de cristianos en todo el mundo, pero cristianos que no saben qué es el Espíritu Santo. No lo conocen, no lo saben, no lo entienden. Le preguntas a uno, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y dice, yo creo, no lo sé, a lo mejor creo que Dios me lo dio. No sabe qué es la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí lo vuelvo a leer, me dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Increíble. Cuando el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en los Estados Unidos y había muchas lenguas, empezó a correr la palabra a todo el mundo. Cuando el Espíritu Santo se comenzó a manifestar en México y en diferentes partes del mundo, empezó a correr la palabra de Dios. Cuando las congregaciones dijeron, es mucho escándalo el hablar en lenguas, es mucho relajo, y se frenó, en muchas congregaciones frenaron hablar en lenguas, la iglesia se carnalizó, la iglesia decayó, la iglesia no tiene el mismo ímpetu, no tiene la misma fuerza, el mismo poder, y claro, no tiene la llenura del poder de Dios. Alguien me dice, lo que pasa, hermano, es que como Dios derramó su Espíritu Santo, o permitió que hablaran en otras lenguas, porque los que estaban reunidos en ese lugar y en ese entonces, para que los pudieran entender. Pero nos vamos moviendo por todos los bautismos que hicieron los apóstoles, y también nos va mostrando cómo fue la llenura del Espíritu Santo. Ejemplo, esto es Pedro con los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Vamos a ver a Felipe, Hechos capítulo 8, cómo bautizó Felipe y cómo es que fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 8:14, y ya no fue el apóstol Pedro, fue Felipe. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos, pero oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué me muestra allá? Comienza la persecución, empiezan a huir y la palabra empieza a correr y llega a Samaria y se empieza a convertir la gente. Cuando los apóstoles escuchan que en Samaria hay un avivamiento, hay una bendición, envían a Pedro y a Juan, pero lo envían con un propósito. Lo envía para que ore. El 15. Oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno se convierte, cuando uno se bautiza, cuando uno le entrega su vida a Dios, ¿hay que orar por él para que venga el Espíritu Santo? ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo en la vida de uno? Algo no estaban viendo. Ellos ya le entregaron su vida a Dios, pero no vemos que estén llenos del Espíritu Santo. ¿Es importante la llenura? Porque para muchos, les vuelvo a repetir, ni sabemos qué es. Otro texto, Hechos capítulo 10. Ahora sí, Pedro en casa de los gentiles. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. ¿Cómo es que lo vieron? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, en la llenura del Espíritu Santo, en la mayoría de los que reciben el Espíritu Santo, otras lenguas. Es lo normal. Cuando tú pruebas la sal, ¿qué sucede? Tiene que estar salada, porque si no, no es sal. Cuando tú pruebas el azúcar, tiene que estar dulce, porque si no, no es dulce. Cuando tú ves a un hermano que está bautizado, arrepentido,
y tú ves que tienes el Espíritu Santo, y dice, no sé. Entonces estás probando y te das cuenta que no tiene sabor. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta el por qué no hay poder. Porque el Espíritu Santo es el que nos da poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer el pecado, poder para llevar la palabra de Dios, poder para ganar a la familia, nos da poder en todo. Entonces, un punto muy importante es que cada vez que recibían el Espíritu Santo, algo veían. Y dice que los fieles de la circuncisión se quedaron así entontecidos, atontados, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que los gentiles hayan recibido también el Espíritu Santo como también nosotros lo recibimos? Porque los oímos que están hablando en lenguas. ¿Qué son las lenguas? Dice Juan capítulo 3, el que no nace de agua y el que no nace del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nazco del agua? Cuando me arrepiento y me sumergen dentro del agua, ya nací del agua. ¿Cómo nazco del Espíritu? Cuando viene Dios y me llena con su presencia, estoy naciendo con el Espíritu. ¿Qué reacción tiene que haber en este cuerpo? En la mayoría de los casos, hablar en lenguas. Tú y Dios, ya viene una comunión directa entre el Espíritu de Dios y Dios. Yo creo que qué bendición, ¿verdad? Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y nos vuelve a decir, y hablaban en lenguas y profetizaban. A ver, dime cuántos años tienes tú en el Evangelio. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Alguna vez te ha llenado Dios con su Espíritu Santo? ¿Alguna vez has hablado en lenguas? Si la respuesta es sí, gloria a Dios. Porque seguramente el Espíritu Santo te está guiando por el camino hacia la vida eterna. Pero si ya te arrepentiste, te bautizaste, pero no hay nada. Yo pregunto, ¿qué es lo que habrá visto Pablo? A ver, versículo 1, porque yo creo que se logra ver eso. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. 2. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así está muchísima gente. Lleva años y años en las congregaciones, pero no saben qué es el Espíritu Santo. Digo, ¿qué es lo que habrá visto el apóstol Pablo? Vamos a ver, yo entro a una congregación y me quedo viendo. Y digo, yo creo que el apóstol Pablo lo podía ver. Desde que les haya hecho esa pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la respuesta, yo creo que se asombró el apóstol Pablo cuando le dijeron, ¿y qué es Espíritu Santo? No sabían qué es el Espíritu Santo. ¿Tú sí lo sabes? Que el que no nace del agua y el que no nace del Espíritu no puede entrar a la vida eterna. Entonces, los apóstoles sí se preocupaban. ¿Por qué se preocupaban? Porque lo primero es que le decían, arrepiéntete, bautízate para que te perdone Dios los pecados y tienes que recibir el Espíritu Santo. Y los apóstoles se preocupaban para que toda la iglesia, en todos los lugares donde se predicaba la palabra de Dios, eran llenos del Espíritu Santo. Ahora sí comprendemos. Hay un video que se comparte cómo los cristianos eran echados a los fosos de los leones. Ninguno se volvía para atrás. Ahora sí comprendemos. Los cristianos los obligaban a blasfemar en contra de Cristo o los amarraban en un poste, les ponían leña y los quemaban vivos. Ninguno renunciaba. Todos daban su vida por Cristo. Ahora comprendemos por qué. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Hoy a una persona se le dice, ¿tienes que dejar tu televisión? No puedo.
¿Por qué no puede? Tienes que dejar el baile. No puedo. Tienes que dejar la música mundana. No puedo. Tienes que dejar las discos. No puedo. Tienes que cambiar de vestimenta. No puedo. ¿Por qué no puede? Si me está diciendo que es cristiana o cristiano, ¿por qué no puede dar ese paso? Porque no tiene el Espíritu Santo. Esa es la respuesta. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, nos guía a la perseverancia, nos guía a las victorias. Por eso es que dice, sin el Espíritu Santo, ni puedes ver el reino de Dios, ni puedes entrar. ¿Velo? Juan 3:3 y 3:5. Primero que nada, no lo puedes ver. Y segundo, no puedes entrar. Juan 3:3. Para que nos demos cuenta que se te dice que hagas una cosa y dices, no, yo hago lo que yo quiera, porque no puedes ver el reino. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, aquí me dice, no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Y en el versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ni lo puede ver, ni tampoco puede entrar a lo que es a la vida eterna o a lo que es el reino de Dios. Ahora sí comprendo. El apóstol Pedro se preocupaba para que reciban el Espíritu Santo. Felipe el evangelista, que se fue a Samaria, apenas se bautizaron un grupo, llamaron al apóstol Pedro y Juan para que vayan y reciban el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, en Cesarea, solamente dio un mensaje y se manifestó el Espíritu Santo también. El apóstol Pablo, que ni siquiera andó con Cristo, ni siquiera andó con los apóstoles, llega a Éfeso, hace una pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? No. Vente. Los vuelven a bautizar. Hechos 19, versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en la presbiteriana, o en la bautista, o en la metodista, o en la sabática, o con los testigos, o con los mormones. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ya habían sido bautizados, pero como no tenían el Espíritu Santo, dice Pablo, les voy a volver a bautizar. Y voy a orar por ustedes para que sean llenos de la presencia de Dios. Y fueron bautizados nuevamente. Yo digo, qué bueno que lo muestra esto, porque alguien dice, yo me bauticé en la católica y no me puedo bautizar otra vez. Porque la Biblia dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe y un bautismo. Y como dice un bautismo, a mí ya me bautizaron de bebé, así que no me puedo volver a bautizar. ¿Y en qué problema ya se metió? Hablando mentalmente, ¿no? ¿Tiene validez el bautismo de niños? Por ningún motivo. Pero ya se metió la idea, no me puedo volver a bautizar. El sacerdote me dijo que es un pecado volverse a bautizar. Bueno, se queda con ese bautismo, pero no entra al reino de Dios. Porque tiene que nacer de agua y tiene que nacer del Espíritu. Vamos a ver otro texto. Ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 5. Y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querían salir a predicar la palabra de Dios. Le dice Jesús, no salgan todavía. ¿Por qué? ¿Cómo estaba el apóstol Pedro antes de recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Impulsivo?
negando a Jesús, con miedo cuando vio aquel aparentemente un fantasma, y no era fantasma, era Cristo el que estaba andando en las aguas. Un Pedro que aparentemente era de Dios, pero sin el Espíritu Santo no logra el crecimiento que Dios quiere. Entonces, querían salir a predicar y les dice Jesús, no salgan hasta que yo derrame el poder, el Espíritu Santo sobre ustedes. Y cuando yo lo derrame, van a estar predicando, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué muchos no tienen ganas de predicar la palabra de Dios? ¿Por qué no puedes dar lo que no tienes? ¿Por qué muchos no van al hospital a predicar? ¿Por qué no puedes dar lo que no tienes? ¿Por qué muchos no se meten a las cárceles a predicar? ¿Por qué no puedes dar lo que no tienes? ¿Por qué muchos no oran por los endemoniados? ¿Por qué no puedes dar lo que no tienes? ¿Y por qué muchos no oran por sus hijos cuando están enfermos? O cuando ellos mismos están enfermos. ¿Por qué no puedes dar lo que no tienes? El andar sin espíritu es el fracaso de la religión, donde dices tener todo cuando no tienes nada. Eso quiere dar a entender que todo aquel, hasta hoy día, que aparentemente se ha arrepentido, se ha bautizado y se le ha perdonado los pecados, pero que no tiene esa señal de que en momentos, cuando está metido en el cuarto, empieza a hablar con Dios en lenguas. Alguien dice, ni se entiende. No, Dios sí me entiende. Y el espíritu con espíritu se entienden mejor. Cuando Dios pone su espíritu en nuestras vidas y el espíritu, hay una bendición muy especial en la vida del cristiano. ¿Cuántos decimos yo lo necesito? ¿O cuántos decimos ni siquiera sé qué es? ¿Cuánto lo necesitamos? ¿Sí se necesita? Yo creo que sí. ¿Por qué? Por 2 puntos. 1, no lo quiero, no lo veo y tampoco entro. Quiero entrar y no puedo. Imagínense el apóstol Pedro querer entrar a la vida eterna cuando dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y en el momento de la prueba, fracasó el apóstol Pedro. Es lo mismo que va a pasar en la persecución, la última tribulación. Cristo quiere que toda la humanidad, todo el mundo sea lleno de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que en la última prueba final, solamente los que están llenos del Espíritu Santo puedan soportar. ¿Soportar qué? Algunos los van a quemar vivos. Algunos van a utilizar la guillotina. Algunos los van a lanzar quizás al foso de los leones. Una prueba, dice Apocalipsis 3:10, que viene la prueba final. ¿Necesitas del Espíritu o no lo necesitas? Si tú no quieres buscar del Espíritu Santo, es muy personal. Pero si tú quieres entrar a la vida eterna, tienes que estar lleno de la presencia de Dios, para que puedas abandonar todo lo que se llama pecado, para que puedas vivir una vida en santidad, para que te sean perdonados los pecados, para que vayas al bautismo en el nombre de Jesucristo, para que Dios te llene con su presencia, para que Dios te haga fuerte y victorioso y puedas vencer todas las pruebas que te puedan venir en tu vida. Solamente los que estén llenos de la presencia de Dios. Ejemplo, Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si yo no se lo pido, Dios no me lo da. Necesito primero que nada arrepentirme, bautizarme, perdón de pecados. Y luego viene la llenura del Espíritu Santo. Quiero el Espíritu Santo, Señor. Y dice Jesús, si estás en pecado todavía, ¿para qué te lo voy a dar? Ya me arrepentí, Señor. Ya me bauticé en el nombre de Jesucristo. ¿Qué más? Te voy a dar el Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo y comienzan las señales. Entras a tu cuarto y comienzas a hablar en lenguas. Qué preciosas son las lenguas. Una comunión. A veces hablas hebreo, a veces hablas chino, a veces hablas alemán. La lengua que Dios te dé. Alguien dice, ¿para qué lo quieres? Es que es una comunión entre espíritu y espíritu. Es una relación muy personal entre tú y Dios, donde tú le pides y Dios derrama poder. Siempre estás cantando, siempre estás gozoso, siempre estás predicando la palabra de Dios,
siempre estás velando por tu familia, siempre estás queriendo que se conviertan las almas. Cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, eres otra persona. Entonces, si tú lo has entendido, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo si tú se lo pides? O a los que se lo pidan. Si tú no lo pides, te vas a morir y nunca supiste que es una llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto lo entendemos? Qué bueno que lo logramos comprender. ¿Y que a partir de cuándo? A partir de hoy. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Creo que no puedo ver tu gloria, Señor. Sin tu Espíritu Santo, por eso es que entiendo ahora, hay mentiras, hay enojos, y como que lo tomo normal en mi vida. Cuando viene el Espíritu Santo, ya no te lo permite. Te redarguye. Estás mal. Arrepiéntete. Estás mal. No tolera el Espíritu Santo que reine un pecado en tu vida. Y si eres terco o rebelde, lo que hace el Espíritu Santo es, ¿eres terco? ¿Eres rebelde? Sigue con tu pecado. Se sale el Espíritu Santo, como lo hizo en Saúl. Cuando Saúl fue rey, fue lleno de la presencia de Dios. Cuando Saúl desobedeció y fue reprendido por Samuel y no se quiso arrepentir, se salió el Espíritu Santo y entraron demonios que quería matar a David. Es terrible no tener el Espíritu Santo. Por eso es que, a partir de ya. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán si es que tú lo crees. En mi nombre, ya con el Espíritu Santo, vas a echar fuera demonios. Ya lleno con el Espíritu Santo, vas a hablar en nuevas lenguas. Ya llenos con el Espíritu Santo, tomarán en las manos serpientes. Ya llenos con el Espíritu Santo, y si bebieres alguna cosa mortífera, no te hará daño. Y si estuvieras lleno del Espíritu Santo, sobre los enfermos pondrás tus manos y van a sanar. Así que tenemos todas las de ganar cuando Dios nos llena con su presencia. Así que yo les invito, vamos a clamarle a Dios. Primero que nada, compón tu vida o acércate, te ayudamos. ¿Qué te hace falta? ¿Qué hay que componer? Si es que te tienes que bautizar nuevamente, si es que ya tienes la presencia de Dios, nada más que está apagado, aquí te ayudamos en todo lo que podamos. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que nos ayude.